Hola, el libro del que voy a hablar hoy es Are You There God? It's Me, Margaret, de Judy Blume. Este libro fue publicado en 1970, generó mucha polémica porque los padres de familia no querían que sus hijitos leyeran libros que tocaran temas de sexualidad. La protagonista de este libro es Margaret, una niña de 11 años que ha vivido toda su vida en la ciudad de Nueva York, pero al principio del año escolar descubre que se va a mudar a los suburbios. Este libro relata el sexto año de primaria de Margaret. Una cosa muy interesante es que ella no pertenece a ninguna religión. Su papá era judío y su mamá era católica, pero como se casaron, la familia de la mamá dejó de hablar y ellos decidieron no profesar ninguna religión y que Margaret decida cuando tenga edad suficiente para decidir qué religión quiere ser. Margaret empieza el año escolar en una escuela nueva, en una ciudad nueva, y ella lo que quiere es pertenecer, pero esto no va a ser fácil porque uno, no tiene la misma religión que la gente de ahí. Dos, ella está empezando a sufrir los cambios de la adolescencia. No quiere ser la última de sus amigas en tener estos cambios físicos, pero también se da cuenta de que si eres de las primeras, eres objeto a carrillas o chismes, porque una de sus compañeras está mucho más desarrollada que todas las niñas de sexto de primaria y esta bola de amigas que tiene Margaret a veces la critican. Durante el año Margaret tiene el proyecto escolar de investigar sobre las diferentes religiones. Asiste con su abuela a un evento judío, luego va a una misa de Navidad con una de sus amigas, trata de confesarse. Y lo interesante es que aunque Margaret no se identifica con ninguna religión, ella tiene una buena relación con Dios. Por eso se llama Are You There God? It's Me, Margaret, porque ella con Dios es con el único que puede platicarle qué es lo que está pasando. Y durante el libro hay de repente parrafitos donde resume su día o le cuenta sus temores respecto a la adolescencia y a los cambios por los que está pasando. Creo que es una lectura muy interesante, aunque fue publicado hace más de 40 años. Creo que especialmente a muchas niñas podría serles útil este libro cuando están pasando por esa etapa. Son muchas cosas que crees que solo tú las estás pasando, pero al leer un libro e identificarte con la protagonista, te das cuenta de que no estás sola en eso. Leyendo me acordaba de cosas que a esa edad pensaba o me preocupaba por ese tipo de cosas y se me hizo muy lindo, muy divertido, y se me hace triste que en algunos lugares esté prohibido o censurado, porque creo que este tipo de libros abre ciertas discusiones entre los lectores y sus papás o los lectores y otros lectores, que a veces los adultos no saben cómo hablarle a los niños o simplemente no quieren hablar de eso porque creen que no es apropiado para la edad. Pero claro que no, son cosas que están viviendo y que les preocupa. Y creo que es un muy buen libro que habla sobre la sexualidad y los cambios por los que están pasando, en este caso específicamente las mujeres. Leí este libro porque fue parte de una tarea. La tarea era leer un libro que hubiera sido censurado en algún momento y tenía muchas ganas de leerlo porque había oído mucho de esta autora. En mi vida he leído muchos libros censurados, muchas veces no me entero que han sido censurados en algún lugar hasta después de que yo lo leí. Mis papás nunca trataron de prohibirme ningún libro y de hecho cuando leí en el periódico, cuando se publicaba un nuevo libro de Harry Potter y de repente escribían artículos sobre cómo había algunos lugares donde prohibían a los niños leer Harry Potter porque su religión decía que estaba mal leer cosas de hechicería o cosas así, me parecía tan ridículo, pero estas semanas he conocido gente que le prohibieron leer Harry Potter cuando eran chicos, lo cual se me hace triste y ridículo al mismo tiempo. Obviamente creo que los papás deben de saber qué están leyendo sus hijos y hablar con ellos al respecto si hay algo que no les parece que contiene el libro que está leyendo. Si deciden que su hijo no debe de leer algún libro, creo que tienen que explicarle por qué no quieren que lo lea. Una historia simpática. Cuando era chica leí la serie que empieza con Luces del Norte o La Brújula Dorada, son 3 libros y me encantan esos libros. Cuando yo los leí no conocía a nadie que los hubiera leído y años después hicieron la película y cuando salió la película empezaron a ver muchísimos artículos sobre cómo esos libros son antirreligión y el peligro en el que están nuestros niños leyendo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que estábamos leyendo el periódico en un desayuno y mis papás me preguntaron, ¿tú ya leíste esos libros? Y yo así de que los leí hace años y me encantan. Me di cuenta de que mis papás no estaban muy enterados de las cosas que estaba leyendo. Me interesa saber si alguna vez has leído un libro prohibido o si te han prohibido un libro. Hay listas en internet de libros censurados que muchas veces son libros muy buenos y esta gente que censura libros lo que indirectamente está haciendo es
formando listas de libros que llaman la atención leerlos, muchas veces simplemente solo porque fueron censurados en algún lugar. Si nunca has leído un libro que ha sido prohibido en algún lugar, te recomiendo que cheques la lista porque puedes encontrar libros muy buenos. Bye.